Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del 11 de junio, Día del Bollo en la capital asturiana, día de martes de campo. Bueno, pues cada cual lo ha podido disfrutar como buenamente ha podido, los que viven en Oviedo, que han tenido jornada de fiesta, o aquellos, bueno, que se han desplazado hasta la capital asturiana, un poco de aquella manera. Bueno, para nosotros es un día completamente normal, con lo cual les ofrecemos un programa que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, vamos a hablar de un tema a continuación que preocupa y ocupa, bueno, pues no solo y principalmente a las mujeres que padecen un cáncer de mama, sino también a todo su entorno familiar, porque como hablábamos precisamente con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Asturias, cuando se declara una de estas patologías en una mujer, bueno, pues no solo la afecta a ella, que es a quien más afecta, sin duda, sino a toda su familia. La enfermedad entra en esa casa, en este caso. Bueno, vamos a hablar a continuación de formas de combatirla, se van sumando, bueno, pues distintas alternativas. Ya no es tan grave como era dentro de la gravedad que presenta. Vamos a hablar a continuación con el catedrático de la Universidad de Oviedo, Juan Luis Fernández Martínez, que dentro de las investigaciones que lidera con su equipo, bueno, pues en esta ocasión han atacado el tema del cáncer de mama con unos resultados, bueno, pues muy prometedores y sobresalientes. Juan Luis, cuéntame un poquito. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. Al cáncer de mama. Al cáncer de mama, bueno, lo que hicimos fue evaluar de manera preliminar el uso de la técnica de termografía por infrarrojos, ¿no? En la detección precoz del cáncer de mama, ¿no? Sí. Entonces, la base científica es la siguiente: el cáncer de mama, cuando se inicia o cuando está activo, genera una serie de cambios metabólicos en el seno y en los alrededores, ¿no? Que generan cambios de temperatura, que una cámara de infrarrojos puede detectar, ¿no? Es decir, es un método no invasivo, donde realmente en una cabina aislada, en una sala aislada, para que no haya cambios de temperatura, la cámara mide sobre la parte del pecho de las mujeres, ¿no? Bueno, hay un protocolo, no tienen que llevar desodorante, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un método de medida. Entonces, con ese mapa de temperaturas, nosotros, utilizando técnicas de inteligencia artificial, lo que se llaman las redes neuronales convolucionales, que las hizo, ¿cómo se llama? Las popularizó mucho Google, ¿no? Ganando concursos de inteligencia artificial. Bueno, pues fuimos capaces de predecir el cáncer en mujeres sanas y enfermas con en torno a un 100% de exactitud. 100%. Sí. 100%. Y eso es un éxito lo presentamos, aunque sea 99%, ya es de hecho, lo presentamos, acabamos de presentarlo en un congreso de Granada, porque pese a ser un resultado preliminar y las imágenes son imágenes bajadas de un servidor de imágenes termográficas de Brasil, ¿no? Que están a disposición. Este resultado abre unas expectativas del uso de la termografía para diagnóstico precoz que superaría incluso la calidad de la mamografía. La mamografía tiene algunos problemas, en el sentido de que hay como sobrevalúa los casos de cáncer. Y la termografía tenía el problema de los falsos positivos y negativos. Se decía que tenía un 10% de falsos positivos negativos, de fallos, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que vimos es que si estamos en torno al 99%, conviene que este método se analice, es decir, se lancen proyectos de investigación mucho más, no digo serios porque fue serio, pero más médicamente controlados, ¿no? Porque si eso fuese así, la aplicación de esta técnica incluso para diagnóstico precoz y en países donde otras técnicas, por ejemplo Latinoamérica, ¿no? O África, ¿no? O incluso España, ¿no? Donde otras técnicas son mucho más caras, sería espectacular, ¿no? ¿Y sería caro de aplicar? No. No. Entonces, bueno, nosotros tenemos una colaboración con proyectos de futuro
con iniciativas como, no sé si oíste, la Casa de la Vida en Gijón, bueno, que pueden estar muy interesados en apoyar este tipo de iniciativas. Claro, habría que hacer investigaciones complementarias, porque, ya digo, nosotros las imágenes que hemos utilizado no las tenemos clínicamente controladas. De hecho, si hubiesen estado anotadas, ¿no? Convendría que estuviesen anotadas con las mujeres, las imágenes que tienen cáncer, saber dónde está el cáncer, ¿no? Podríamos localizar también, no solo decir tiene o no tiene, sino localizar espacialmente dónde está el cáncer. Creemos incluso que, aunque no estén anotadas, sería capaz. De hecho, en el mismo congreso, un equipo de científicos de Checoslovaquia, ¿no? Estuvimos hablando con ellos, un chico francés, Sebastián, presentó resultados también muy similares, con otras técnicas, y estuvimos hablando, y ellos, por ejemplo, dan la localización del tumor sin anotar previamente la imagen. Pero claro, si queremos que esto sea un método de aplicación clínica, no simplemente una contribución a un congreso, lo que debería ser sería un proyecto de investigación con cancerólogos, con clínicos, con patólogos, y poder crear una base de datos de conocimiento muy potente, y una vez que eso lo tienes, los métodos de inteligencia artificial son capaces de ver donde la mente humana no ve. Entiendo. ¿Sería aplicar un mapa de calor? Es un mapa de calor sobre los senos y sobre la parte... De hecho, una de las cosas que les llamó mucho la atención a este equipo de Chequia, ¿no? que el chico está haciendo el doctorado, es que nosotros no segmentamos la imagen, es decir, que utilizamos toda la imagen de los senos, incluso de los sobacos y del cuello, ¿no? Porque ellos se centran en el seno, ¿no? Sin embargo, nosotros vimos que centrándose en la imagen con menos procesado, ¿no? Bueno, son resultados espectaculares, ¿no? Espectaculares, porque el 99%, 100% con validación a ciegas, aunque la base de datos no sea, creo que teníamos en torno a 271 o 300 pacientes, ¿no? Y luego, bueno, se utilizaron diferentes poses, porque hay poses dinámicas, poses estáticas, es toda una técnica desarrollada. Hasta ahora no se utilizaba, ya digo, por los falsos positivos y negativos. Entonces las aseguradoras médicas, por ejemplo en Estados Unidos, claro, si tienes que hacer una termografía, sabes que el 10% igual estás fallando en el diagnóstico, luego terminas con una mamografía. Si somos capaces de demostrar con un estudio más avanzado, con otra base de datos, porque el problema es los datos, ¿no? Adquirir los datos, y eso tiene que ser con clínicos, ¿no? Que estos resultados que ya hemos publicado se afianzan, que creemos que sí, porque ya digo, no cometimos ningún error metodológico, entonces va a ser... Tremendo. Abre perspectivas muy grandes, ya digo, de diagnóstico muy rápido, incluso se podrían diseñar cabinas donde el diagnóstico fuese inicial y precoz para ya enviar directamente a los hospitales, ¿no? Es decir, oye, conviene, hay esto, ¿no? O incluso nosotros creemos que seríamos capaces, con otro tipo de investigaciones, de diseñar, por ejemplo, sujetadores inteligentes que pudiesen monitorizar ese tipo de cambios metabólicos y avisar, sobre todo en mujeres operadas, ¿no? Cuando un cáncer puede estar otra vez reincidiendo, ¿no? ¿Y eso sería posible? Sí, creemos que sí. Madre mía. Bueno, eso en lo que se refiere, en este caso, al cáncer de mama. Hay que hablar también de un reposicionamiento. Son palabrejas, ¿eh? Sí, cuando se traba una, se traba. De fármacos en enfermedades raras. ¿Qué ocurre con esto? Son dos noticias diferentes que ocurrieron al mismo tiempo y bueno, creemos que las dos son muy importantes. La primera yo creo que quedó clara, aparte del cáncer de mama es la enfermedad que en los países occidentales, en el caso de las mujeres, tiene mayor mortalidad, ¿no? Y hay algunos tipos de cánceres, en particular los triplemente negativos, que son difíciles de tratar, ¿no? Entonces, diagnosticarlos precozmente... No obstante, hay que mandar un mensaje positivo. Lo que decía, ya no es lo que ocurría hace 30 años. Por supuesto. Pero no hay que bajar la guardia. ¿No? Obviamente. Lo recuerdas como yo, se diagnosticaba hace 30 años un cáncer de mama y era como... No se trata de alertar, ¿eh? Se trata, cuando se dice batalla, es que la batalla es firme. Porque queremos curarlo y hay que ganarla y erradicarlo. Efectivamente. ¿no? Es decir, hay que ser conscientes, ¿no? Las enfermedades raras es otro caballo de batalla. Sí, sin duda. Terrible. ¿Qué pasa con el reposicionamiento de fármacos? Bueno, hay 7.000 enfermedades raras. Sí.
¿vale?, que afectan en torno a 30 millones de personas en Europa, otros tantos 30 millones en Estados Unidos. Luego, son enfermedades que tienen una dispersión geográfica muy grande, muy pocos casos, y que a las farmacéuticas realmente no les es rentable estudiar nuevos medicamentos cuyo coste es muy elevado, ¿no? Entonces, una manera de atacar esas enfermedades es reposicionando fármacos. Es decir, fármacos que ya están aceptados, no solo las enfermedades raras, también los cánceres, otro tipo de enfermedades. Pero las raras, obviamente, nadie va, por ejemplo, a estudiar, yo qué sé, la miositis por cuerpos a inclusión, que es el caso que hemos tratado, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esta patología? La miositis por cuerpos a inclusión es una miopatía que consiste en la inflamación degenerativa del músculo. El músculo se destruye, ¿no? Es una enfermedad también que es autoinmune, ¿no? Que tiene también trazos que recuerdan en cierta manera al Alzheimer, ¿no? Porque hay una acumulación de proteínas anómalas en los músculos, los músculos que degeneran, ¿no? Como en el Alzheimer también, ¿no? Y que es inhabilitante, es decir, puede conducir, aunque evoluciona a diferentes tipos de miositis, y que evolucionan a velocidades diferentes, puede conducir a la muerte. Y que hoy en día no tiene tratamiento. Los tratamientos que se han aplicado, hay 4 o 5 tratamientos, tienen resultados parciales, ¿no? Hay mejoras, pero mejoras parciales, ¿no? Entonces nosotros, esta metodología se basa en investigaciones que llevamos haciendo para caracterizar vías genéticas alteradas, pero no solo eso, sino de manera robusta, sino que hemos dado un paso más, ¿no? En base a esas vías genéticas que están alteradas, utilizamos bases de datos de drogas, ¿no?, de fármacos, generadas por el MIT, por el Broad Institute, y entonces lo que buscamos es, con esas metodologías, las drogas que son capaces de restablecer el equilibrio. Es decir, que si hay genes que están muy subidos de tono, bajarlos, y genes que están silenciados, subirlos al nivel que sería deseable, ¿no? Y entonces lo hemos aplicado a la miositis y salen una serie de fármacos que creemos que tienen mucho sentido, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Que esos fármacos ya están aprobados para otra enfermedad. Entonces, pero pueden servir para esta. Pueden servir para esto. Entonces, la aplicación, ahora, claro, damos una lista, no hay un fármaco único, salen fármacos, salen cosas muy claras de que el origen de esta enfermedad, que no estaba discutido, ¿no?, es una infección vírica o bacteriana, ¿no? Y sale también vías genéticas que esa infección vírica puede estar haciendo que el reciclado de proteínas defectuosas sea defectuoso. Hay además resultados muy interesantes, ya digo, de conexión con el Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo hemos publicado en una revista que es de acceso abierto, ¿no?, sobre enfermedades raras, porque lo que queremos es que la comunidad científica que trabaja sobre esta enfermedad en particular lo vea, ¿no? Se haga eco del mismo. Y que sea capaz de administrar de probar estas drogas en enfermos de miositis, ¿no? Porque, ya digo, los fármacos no están en investigación, ya están aprobados. Ya están con lo cual, incluso el probarlos en líneas celulares, ¿no?, es decir, en ensayos preclínicos, sería inmediato, ¿no? Vamos a ver, de hecho en el Congreso también interesó, no presentamos estos resultados, pero bueno, al final hablas con otros investigadores de Israel están muy interesados en estos resultados y en poder demostrar que esto preclínicamente funciona, porque si ya funciona preclínicamente, ya digo, que se podrían intentar administrar. Y al margen de, lo habéis estudiado con la miositis, ¿podrían extenderse a otras enfermedades raras? Claro. A otras enfermedades raras, incluso no raras. Claro. Entonces, lo que pasa es que, claro, el estudio de esto lleva trabajo en el sentido de que no es una máquina de churros que tú metes los datos y tal. Tienes que estudiar la enfermedad, tienes que caracterizar muy bien qué vías genéticas o cuáles son los mecanismos de desarrollo de esa enfermedad, que muchas veces no está claro. Ya digo, en este caso es una vía que se llama la vía interferón gamma, que es clarísimo que es la que está alterada. De hecho, esta enfermedad, lo que ocurre es que hay un virus, una bacteria, que altera esa vía, y entonces el sistema inmunitario confunde las proteínas que presenta un patógeno con las proteínas del músculo de la propia persona, y las destruye.
las destruye. Muy parecido a lo que ocurre con un rechazo de un trasplante. Sí. Entonces, lo que se utilizó, bueno, son los fármacos, los targets que se están haciendo, y hay investigación, ya digo, en diferentes países, en Francia, en la Salpêtrière, en Johns Hopkins, ¿no?, en el Broad Institute, se centraron más en el efecto que en la causa. Claro. Y el efecto son las proteínas anómalas que se acumulan en el músculo, ¿no? Y ocurre parecido en el Alzheimer. La gente se ha centrado en las proteínas amiloides cuando eso no es el efecto, esa es la causa, ¿no? La causa, en este Entonces, caso. bueno, ahí hay todo un cambio de paradigma, ¿no? Y lo que esperamos es que se llegue a demostrar que estamos en lo cierto, ¿no? Y bueno, ahí están las listas de fármacos con las dosis. Muchos de estos fármacos, ahí hay una incertidumbre en el sentido de que se probaron sobre líneas celulares, esto es un poquitín técnico, pero es importante, ¿no? Sobre líneas celulares que no son de músculo. Es decir, no se tiene todo sobre todo, ¿eh? Se probaron sobre líneas celulares, por ejemplo, de leucemia, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, porque son las patologías más estudiadas, ¿no? Entonces, no quiere decir que esa droga sobre un músculo funcione igualmente, pero bueno, tampoco se asegura que no funcione. Claro, tampoco habría que descartarlo en este caso. No, de hecho es lo que hay. Claro. El estado del arte es ese. Entonces, o avanzamos en ese sentido y se genera más, se apoya más la investigación para que las bases de conocimiento mejoren, ¿no? O bueno, es con lo que se está funcionando. Es con lo que se está funcionando. Bueno, pues dos temas que me parecen tremendamente interesantes. Le pregunto, como siempre, al finalizar, ¿con qué están ahora? Porque ustedes no paran. No paramos porque además no es que tengamos el bálsamo de Fibras, pero bueno, es un campo muy amplio, ¿no? Seguimos con el reposicionamiento, ¿no? Y queremos reposicionar fármacos en diferentes patologías, ¿no? Hay unas que vamos a ver si salen, no lo vamos a anunciar de antemano, pero creemos que podemos tener muy buenos resultados en el tema del cáncer de mama triplemente negativo y la metástasis. Entonces, de hecho tenemos algunos resultados preliminares que parece ser que tienen mucho sentido, ¿no? Si esos resultados se confirman, ¿no? Entonces eso sí que sería terrible porque son fármacos que ya se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama, pero con otros efectos. Entonces, bueno, igual tenemos grandes noticias que se pueda aplicar uno de esos fármacos y se para la metástasis. Pues esperemos que así sea y que aquí venga para contárnoslo. Bueno, inshallah, como dicen, ¿no? ¿De dónde se deriva la palabra ojalá? Ojalá, efectivamente. Efectivamente, que así sea, porque sería sin duda una gran noticia. Pues Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo, muchas gracias. Muchas gracias como siempre, a vosotros. Por estar con nosotros. Nosotros siempre decimos, no curamos, porque no tenemos ese don, pero sí, lo que sí queremos es que las cosas avancen, y que avancen, lo digo, en los dos sentidos, en la medicina privada y en la medicina pública, porque al final de lo que se trata es de curar a personas. Sin duda, sin duda. Pues con ese deseo nos quedamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a publicidad y volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de literatura. Vamos a hablar de la última obra por el momento, de Miguel Rojo. Se trata de Resulta fácil hablar del día que vas a morir. Bueno, pues esta noche se encuentra con nosotros su autor, se encuentra el padre de la criatura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, leía un poquito una sinopsis que me pasaba el servicio de prensa. Y había una cosa que me llamaba la atención, que se combinaba una historia de amor intergeneracional, llamemos así, de un profesor con una alumna, con todo lo que conlleva la diferencia de edad, el escándalo en el entorno,
con una cuestión de integrismo religioso. ¿Cómo casan ambas historias? Ya, no te lo voy a decir porque si no desvelaría el final de la historia. Realmente son dos novelas que hablan de amor. Son dos historias paralelas que van transcurriendo paralelas en sitios distintos. Uno es Madrid y otro es Burdeos. Y al final ambas historias acaban coincidiendo. Convergen, ¿no? Convergen en un punto determinado. Y en el fondo yo siempre digo que son dos historias de amor. Una, como tú muy bien acabas de decir, la historia de amor de un profesor ya a punto de jubilarse en la universidad, que tiene una historia de amor con una de sus alumnas, y todo lo que eso conlleva, ¿no?, de repercusión social en contra. Entonces lo que ocurre es que ante esa situación, ante esa inmersión en el amor, se rompen absolutamente todos los parámetros de este profesor, que es un tanto misógino, misántropo si quieres, pero el amor la arrasa y acaba entregándose. Y por otra parte, la otra novela también es una historia de amor, pero es una historia de amor hacia Dios, en este caso hacia Alá. Mientras que una es un amor luminoso, el otro es un amor terrible, ¿no? Porque esto llega a un final que... Y sin hacer, como dicen los chavales ahora, spoiler, ¿qué es más fuerte? ¿El amor, llamémoslo, afectivo o el amor integrista? Más destructivo el amor integrista. Eso sí, pero más fuerte. Más fuerte, perdurar el primero. El otro destruye. Sí. El otro destruye y acaba. El problema con el amor integrista o el amor hacia ese Dios no entendido, ¿no? Porque amor es Dios, incluso Alá es un Dios de amor. Lo que pasa es que ese amor mal entendido va a crear destrucción. El problema de este amor integrista es un amor que causa dolor y que causa una supuesta salvación en quien lo provoca, aunque en el fondo para él es también terrible, porque una de las historias que yo quería tratar en el libro es la terrible situación de la propia víctima, que es el personaje que en un momento determinado llega a inmolarse, ¿no?, por ese amor hacia Dios. Claro. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha esta idea? Valga la redundancia. Sí. A mí, todavía me lo preguntaban el otro día en una entrevista, ¿cuál es el momento en que surge la idea de escribir una novela? ¿Cuál es el gatillazo bien entendido, bien entendido, siempre, para crear una novela? Y en este caso concreto ocurrió estando yo de Burdeos de vacaciones, que coincidió además con toda aquella época de la discoteca de Bataclan, los atentados terroristas islamistas que había yihadistas, más que islamistas, yihadistas que había en Francia. Entonces yo estaba de vacaciones en Burdeos, cogí un tranvía, que la portada refleja muy bien ese momento, cogí el tranvía y en un momento determinado sube una persona, un aspecto claramente magrebí, y con un gorro y una mochila delante. Sí. Y en un momento determinado hizo un gesto, nos miramos a los ojos y pensé en la posibilidad remotísima, evidentemente, de que ese hombre fuera un chaval joven de 17 años aproximadamente, fuera un yihadista y hiciera explotar una bomba. Y ahí fui consciente de lo injusto que es ese tipo de muerte, para mí, para la gente que venía conmigo y también para él. Entonces la idea que surgió, no en ese momento, ¿no?, la idea queda latente, ese susto, que después evidentemente no pasó nada, ni siquiera pasas miedo, solamente fue un chispazo, ¿no?, esa posibilidad y darte cuenta del horror que hay ahí encerrado. Y esa idea quedó latiendo ahí durante un tiempo hasta que, bueno, te lo planteas, pero sobre todo como la posibilidad de bucear, de entrar en la cabeza de una de estas personas que es capaz de inmolarse hacia Dios, porque eso es terriblemente injusto, es injusto para todos, pero sobre todo para ese chaval de 17 años que es capaz de dar la vida por un Dios. Bueno, Miguel Rojo, autor de novela, tanto de literatura, tanto en asturiano como en castellano, relato, poesía. ¿Con qué se queda si se tuviera que quedar con uno de los géneros? Con todo. ¿Con todo? Con todo y con cada uno en cada momento. Es decir, cuando estoy escribiendo novela, lo que quiero es escribir novela. Cuando estoy escribiendo un libro de poesía, lo que quiero hacer es poesía. Claro. ¿Se escribe mucho y bien? ¿Se escribe mucho y regular? ¿Se escribe mucho y mal actualmente en España? Se escribe mucho y bastante mal. Escribir bien es muy, muy difícil, muy difícil. Solamente un número tan reducido de escritores, entre los que desgraciadamente no creo estar incluido, un número muy reducido de escritores están tocados por la divinidad y son capaces de hacer las grandes obras que perduran. En un siglo tienes 6, 7 personas, 7 escritores que son capaces de perdurar. Después hay un montón más de escritores que escriben bien, pero no llegan a esa genialidad de la que yo te estoy hablando. Y después hay mucha literatura basura, mucha literatura de gente que escribe, bueno,
pues porque hay facilidades para ahora mismo para poder autopublicarse, gente que en un momento determinado a través de las redes tiene una cantidad de seguidores de miles y miles de personas, entonces las editoriales que buscan como negocio vender libros les da absolutamente lo mismo la calidad. Eso quería preguntarle, vamos a ver, estar tocado por la divinidad, fue el término que utilizó, me parece, no es lo mismo que estar tocado por el marketing. No, justo. Hombre, hay veces que puede coincidir, sí. Raramente puede coincidir. Y es verdad que cuando tú tienes un genio, un gran escritor, al final el marketing también se suma porque un gran escritor acaba vendiendo. El problema es cuando hay otra serie de escritores que son realmente malos, que son realmente pésimos. Y debido a eso, pues que tienen blogs con miles y miles de personas, una editoriales además de gran prestigio, en un momento determinado te das cuenta que son capaces de publicar ese autor que jamás publicaría si no fuera porque saben que tiene una cantidad de seguidores y que va a vender. Es decir, al final la editorial se transforma en una fábrica como si fuera de chorizos, lo que importa es el número de libros que se venden. Y eso sí que con el tiempo yo creo que se perdió, o perdemos un poco el romanticismo de aquellas editoriales que apostaban por la calidad. Sigue habiendo, evidentemente, sobre todo ahora, aparte de este lado negativo que puede haber ahora en la edición, están surgiendo editoriales pequeñas, por ejemplo Uso y otras más, ¿no? En Madrid, en ciudades aquí en Asturias también. Y esas editoriales cuidan mucho la edición, porque les va un poco la vida en ello. Claro. La creación literaria se ve también sacudida por las modas, quiero decir, por ejemplo, hace unos años se puso muy de moda la literatura de autores nórdicos, escandinavos. Bueno, pues cuando lo de el hombre, sí. ¿No era el hombre que amaba a las mujeres? Sí, bueno, el hombre que amaba a las mujeres. Una cosa así. Yo la leí y no me acabó de convencer. También estuvo muy de moda todo lo que tenía que ver con el Santo Grial, la búsqueda de los templarios, no sé qué más. Sí. ¿Va por modas también? De repente cogemos un filón y tiramos... Sí, va por modas, pero volvemos a lo mismo, no la gran literatura. La gran literatura de peso, la gran literatura que acaba perviviendo, es una literatura que no tiene modas. O bueno, tiene la moda de siempre, porque en el fondo siempre escribimos sobre lo mismo, sobre las relaciones humanas, sobre el amor, sobre el engaño, sobre el dolor, sobre las pérdidas, sobre los sueños. Y eso es lo que escribe. Y escribía Proust, y escribía Cervantes, y escribirá Muñoz Molina. Y también es verdad que, por ejemplo, hay modas donde hay escritores que son muy buenos. Estoy pensando el boom latinoamericano fue una moda en un momento determinado. Pero claro, había unos escritores que son universales y que perdurarán por toda la vida. Es decir, el boom o las modas hay veces que también van acompañadas de grandes autores. Claro. ¿Resulta fácil hablar del día que vas a morir? ¿Para qué tipo de lector estaría recomendado? Para personas que tengan no 5 años, no 8. Pero ayer me comentaba un profesor de instituto que sería una novela que funcionaría muy bien también en los institutos, para chicos ya de bachiller, porque toca el tema de la ideología cerrada, de la exclusión del contrario, ¿no? Del desprecio del contrario, incluso hasta llegar a la muerte. Entonces, a partir de esa edad, es decir, a partir de los 16 años hasta los 106, estaría bien vista. Pero yo sí que creo que toca ese tema, sobre todo el de las relaciones personales, afectivas, que son más normales, pero también el de choque de culturas, que es de lo que habla el libro, ¿no? El choque de culturas, la intransigencia frente al contrario. Y eso en los institutos o la gente joven yo creo que es muy interesante, ahora y siempre, ¿no? Que se vea. Una cosa que siempre me ha llamado la atención de las personas que escriben, por ejemplo, en su caso, cuando usted, por ejemplo, en la página, pues no sé, vamos a abrir al azar de la mitad para adelante, en la página 277, por ejemplo, decide, bueno, pues el personaje tal, se acabó, muere. ¿Cómo se despide uno de su personaje? ¿Llega a cogerle cariño al personaje? Si es muy malo, llegas a decir, y no sé por qué no te maté antes. Mire, yo la novela anterior, cuando acabé con la novela, una especie de catarsis y me eché a llorar, era una historia muy dura. ¿Sí? Sí. El poner fin fue una especie de liberación. Nunca me había pasado, con esta no me pasó, ni mucho menos, ¿no? Pero con la anterior la situación era tan tensa, los protagonistas llevaban una realidad tan dura y tan difícil que cuando acabé hay una especie de liberación. En este caso, no, porque uno es profesional, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? Y controla a los personajes, aunque es verdad que a veces los personajes cobran cierta vida y te llevan por sitios, pero tú, eso lo decía Nabokov, ¿no? Que él era el verdadero, que él era el patrón del barco de sus personajes y iban a raya, ¿no? Claro. Yo no soy tan bueno como Nabokov, ni tengo tal control como Nabokov, pero sí que es verdad que los personajes funcionan como yo quiero y cuando se muere es porque yo quiero que se muera. ¿Qué libro está leyendo actualmente?
estoy leyendo tantos libros. Estoy leyendo... el problema hay veces que se pierde con el tiempo. Uno llega casi hasta profesionalizarse en las lecturas, lo cual es terrible, porque lees libros que te mandan, libros que tienes que leer para hacer crítica. Y ahora mismo estoy leyendo un libro de un escritor leonés, que es Tomás Sánchez, que es Años de mayor cuantía, que lo publica además una editorial de León, una de estas editoriales pequeñas, Eolas, y es un libro fantástico, maravilloso. Iba a pedirle que me recomendara un libro, que Miguel Rojo me recomendara un libro, que no fuese de Miguel Rojo en este caso, pero ya lo ha hecho también. Ese es un libro fantástico. Pero mira, te voy a recomendar otro, que es el diario de Hilario Barrero. Hilario Barrero es un poeta de Toledo, que vive en Brooklyn, en Nueva York, y escribió ahora un diario que se titula Prospect Park, que es el nombre de un parque que está cerca donde él vive, que es un diario también muy interesante. Muy poético, porque él es un poeta, entonces transforma la poesía, transforma el lenguaje, ¿no? Y entonces es un diario poético. Si tuviera que quedarse con un autor español... Uy, eso es dificilísimo, porque cada momento tiene su autor. Cada momento tiene su autor y cada libro tiene su autor. Es decir, hay autores que en un libro no me gustan y sin embargo en otro libro me encanta. No sé, ahora mismo Muñoz Molina te podría decir. Muñoz Molina para mí fue muy interesante en su momento determinado porque fue el primer autor que yo noté que formaba parte de mi generación. Muñoz Molina es de, pues, no sé si nació un año antes, una cosa así que yo, y cuando, en El jinete polaco, que fue su primera novela, cuando contaba la vida de sus personajes, estaba contando mi vida, la vida de mi generación. Entonces eso sí me llamó la atención. Claro, después ya lees a muchos más autores que son de tu generación, y ahora estoy leyendo autores que son mucho más jóvenes, ¿no? De generaciones que... Claro. Pero quizás ese en su momento me impactó, pero bueno, ya te digo, cada momento hay su autor y su libro. Y ahora, tras esta obra, ¿hay algo preparándose en la mente? ¿Ya se ha puesto manos a la obra con otra cosa? ¿O ahora hay que tomarse un periodo de descanso, de despedirse del joven islamista, del profesor universitario y de la chica que se enamora? Siempre la cabeza siempre está funcionando. Ahora mismo estoy, lo que pasa es que es verdad, estoy en el periodo este que estamos ahora de promoción de la novela, viajando a un sitio, a otro, no voy a decir a Nueva York, pero voy a Tineo, pero bueno. Que es mi pueblo además. Quizás en Tineo haya cosas, veas el Chosco, que no haya en Nueva York. Hay cosas fabulosas, entre otras cosas en mi pueblo. Pero quizás en Nueva York podamos encontrar un Chosco, no lo sé, vamos a ponerlo en duda. Seguro que sí, porque hay restaurantes de Tineo. Pero, bueno, a mi nivel de promoción, estás un poco metido en esta historia y ya tengo ganas de centrarme en la escritura, que es lo que realmente me gusta. Pero bueno, ahora mismo aleteando tengo por ahí un libro de poesía en asturiano, que estoy en ello. Correcto. Pues ya lo saben, ahora que vamos para el buen tiempo y ya hay que ir cogiendo la toalla para ir para la playa o para la montaña y pasar un rato agradable, resulta fácil hablar del día que vas a morir. La última, por ahora, obra de Miguel Rojo. Miguel, las elecciones no son ajenas a nadie. Esta entrevista teníamos que haberla hecho 15 días antes, por un problema con un calendario electoral no la pudimos hacer. Pedimos disculpas públicas por no poder hacerla en la fecha en la que estaba prevista. Un placer haberle tenido esta noche con nosotros. El placer es mutuo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad muy rápidamente. ¿Para qué? Para continuar rápido con el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, cambiamos totalmente de asunto. Vamos a hablar de cursos de verano, en este caso, bueno, como dice la pantalla, en la UNED. Bueno, para hablar de este asunto, ¿quién mejor que el director del Centro Asociado de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes de pasar con lo que es el desglose de esos 3 cursos, ¿cómo cierran el curso, llamémoslo, normal, entre comillas? Sí. Bueno, estamos ahora mismo precisamente en las semanas de exámenes. Estamos en la primera de las semanas de que se componen los exámenes de junio. Estamos ahora en mayo, hemos comenzado el lunes y estaremos examinando hasta el sábado por la mañana inclusive. Con lo cual estamos ahora en una etapa precisamente en la que los alumnos están centrados en la principal misión
que les llevan los estudios universitarios, que es realizar con éxito los exámenes, y entonces pues hay mucho movimiento en el centro. Claro, claro. Días de ajetreo en este caso. Sí. Bueno, vamos a hablar de esos cursos de verano. Son 3. Vamos a citarlos primero y después vamos uno por uno. Derechos Humanos y Cine, Costas, Olas y Surf y La Sidra en Asturias. Los temas, cuando menos, son atractivos. Sí. Quiero decir, no se trata de una cosa abstracta que no atraiga para nada. Vamos a hacer primero una valoración conjunta y luego vamos uno por uno. Muy bien. Bueno, son cursos de verano, obviamente al margen de la carga académica, la carga universitaria que tienen que recoger al ser cursos de verano universitarios. Lo que hemos tratado es de conciliar, por un lado, también la parte lúdica, es decir, la parte más atractiva para estos cursos de verano, y al mismo tiempo traer temas que son especialmente de interés en nuestra comunidad autónoma, como es el caso en Gijón del surf y en general en toda Asturias la materia de la sidra, precisamente con todo el debate que hay acerca de si va a ser un bien inmaterial de la humanidad, etcétera. Entonces hemos tratado de conciliar estos 3 aspectos, aspecto académico, aspecto lúdico y sobre todo también una serie de temática propia específica del Centro Asociado de Asturias. Correcto. Vamos con el primero, Derechos Humanos y Cine. Fechas, contenidos... Bueno, el primero, Derechos Humanos y Cine, se desarrolla del 1 al 3 de julio. Es decir, todos estos cursos de verano se componen del primer día, que se desarrollará por la tarde, con 2 sesiones, un día completo con un total de 4 sesiones diferentes de materias y un tercer día que se cierra por la mañana con otras 2 sesiones. Todos los cursos de verano tienen un reconocimiento, que esto también es interesante para los estudiantes universitarios, no solo de la UNED, sino también de la Universidad de Oviedo, tiene el reconocimiento de un crédito ECTS. Con lo cual, en este sentido, es importante para ir completando los distintos grados, pues ir aprovechando también estos puntos. En este sentido, es atractivo. Hay que recordar que los cursos de verano están abiertos para todos, no son cursos que estén restrictivos o restringidos a los estudiantes de la UNED. Cosa diferente es que, obviamente, van a tener un precio más reducido cuando se trate de estudiantes de la UNED o exalumnos de la UNED, pero en principio están abiertos a todas las personas de la sociedad asturiana. El primero de los cursos, Derechos Humanos y Cine, precisamente lo que trata de conjugar es la temática específica de los derechos humanos, analizada sobre todo desde una perspectiva de la filosofía del derecho, con las distintas manifestaciones que han existido a través de la historia de cine en distintas películas. De hecho, se abordan temáticas como juicios famosos, que se abordan en algunas películas, temas de pena de muerte, materia de inmigración, es decir, algún director también se trata de analizar en concreto en alguna de las ponencias, como es el caso de Kubrick, en algunas escenas de algunas películas. Entonces lo que se busca es tocar distintas temáticas, analizar desde una perspectiva académica, seria, lo que son los derechos humanos y cómo se ven reflejados o cómo se han visto además reflejados en la historia del cine. Correcto. El segundo tiene que ver con el surf. Sí, el segundo tiene que ver con el surf. Más verano ya no puede ser. Claro, es decir, es un curso de verano que hemos aprovechado precisamente el gran interés que tiene este deporte en las costas asturianas en general y en concreto en la costa de Gijón, en la playa de San Lorenzo. De hecho, una de las actividades de todas estas sesiones que se van a realizar va a ser precisamente realizar una introducción a la práctica del surf. La perspectiva del curso de verano lo que trata de analizar, como su título dice, es el litoral asturiano, analizando la formación de las costas, el origen de las olas, cómo influye la morfología, la orografía marina en la formación de las olas y sobre todo conciliar también desde la perspectiva lúdica del deporte. De hecho, también va a venir algún representante de la Federación, de hecho el presidente de la Federación Asturiana de Surf, a dar una de las ponencias desde la perspectiva estrictamente de surf. Yo creo que es un tema interesante, concilia las ciencias, concilia la geología. Yo creo que es un curso de verano que es atractivo y que va a llegar a los alumnos. Claro. Y el último, la sidra. No podría ser de otro modo. Correcto. Bueno, respecto al anterior curso, el de materia de surf en el litoral asturiano, va a tener lugar de los días 10 a 12 de julio. El de la sidra en Asturias tiene lugar del 17 al 19 de julio.
Obviamente es un tema que es de gran interés para todos los asturianos. Es decir, cuando hablamos de la sidra, además del componente estrictamente analizado de lo que es la realización de la sidra, todo el procedimiento de comercialización, la denominación de origen protegida, es decir, se va a abordar sobre todo también un aspecto muy importante, que es el aspecto antropológico, es decir, lo que representa para la sidra en esta comunidad, que es muy importante. Se va a abordar en este sentido con distintos ponentes que van a venir también de sede central desde la perspectiva de la antropología social, con profesores, tutores también en materia de antropología social, como es el profesor de Con, y también se va a abordar lo que es todo el procedimiento de elaboración y comercialización, desde una perspectiva científica, es decir, con enólogos, desde una perspectiva agrícola, con profesionales que van a venir de distintos laboratorios vinculados a explotaciones sidreras. Y va a tener también, en concreto, por decir así un poco el guiño más lúdico, una introducción a lo que sería la cata de la sidra. Van a venir especialistas también en el del escanciado. Se va a realizar una de las ponencias, se va a centrar un poco en la evolución histórica de toda la parafernalia que rodea a la sidra. Claro. Bueno, teoría y práctica. Teoría y práctica, es lo que se trata de conjugar. Sin duda. Bueno, ¿cómo y cuándo matricularse? Bueno, se pueden matricular ya está abierto el plazo de matrícula, se puede acceder directamente a la página de sede central, que sería www.uned.es, y ir a la página principal. Vienen anunciados los cursos de verano, buscar la sede Asturias y ahí se pueden matricular. Se puede acceder directamente también desde la página de la UNED, del Centro Asociado de Asturias, lo mismo dentro del perfil de cursos de verano, y se pueden matricular. Yo recomiendo a aquellas personas que estén interesadas en matricularse en alguno de estos 3 cursos que lo realicen antes del 1 de julio, porque los precios en este sentido van a ser más reducidos. Con lo cual yo animo a todas las personas que quieran matricularse que se inscriban antes del 1 de julio. Más o menos, por ejemplo, derechos humanos y cine. En este caso me voy a poner en mis gustos particulares. Derechos humanos y cine. ¿Cuánto puede costar? Mire, lo que es la matrícula ordinaria antes del 1 de julio, el curso de verano para una persona que no tenga vinculación, que no sea estudiante de la UNED o pueda alegar alguna de las causas que vienen expresamente de reducción de precio, exalumno de la UNED, etcétera, viene a estar en torno a los 108 euros. Para los alumnos de la UNED el precio se reduce considerablemente y quedaría en torno a los 63 euros. Antes del 1 de julio. Antes del 1 de julio. Bueno, el curso actual en el que están ahora en exámenes, bueno, ¿cuál de las materias podemos decir, oye, esta fue la que más aceptación tuvo, por la razón que fuese? Sí, seguimos con la dinámica de todos los años. Es decir, los grados en los cuales más alumnos se nos siguen matriculando sigue siendo el grado de psicología. El grado de psicología ha tenido una aceptación excelente ya desde los últimos 10 años, en lo que es el Centro Asociado de Asturias. Tenemos un perfil, además, dentro de lo que son los estudios de psicología muy joven, con alumnos que se matriculan por primera vez en la universidad y lo hacen precisamente en esta universidad, en la universidad más grande de España, que es la UNED. Luego le siguen muy de cerca la carrera de Derecho. La carrera de Derecho sigue siendo la segunda. Precisamente yo intuyo que los alumnos buscan, desde una perspectiva quizá más de la inserción laboral, concluir estudios de Derecho que les puedan servir, se puedan traducir en la realización de oposiciones, en la integración del cuerpo de las administraciones públicas. Y luego existen otra serie de carreras en las cuales existe un importante número de alumnos, como ingenierías, que también tiene un peso importante. Y criminología, no hay que olvidar criminología, que es es el grado más nuevo que se ha incorporado hace 2 años a la oferta, a la amplia oferta académica de 28 grados que tiene la UNED, y que sigue manteniéndose en torno a los 110, 120 alumnos por curso, lo cual es una trayectoria muy interesante la de este grado. Claro. Para el curso que viene,
¿Algún adelanto que pudiéramos señalar? ¿Algo que se esté cocinando? Se están cocinando, es decir, no voy a adelantar cuáles serían exactamente las titulaciones, porque entiendo que esto corresponde a sede central y a las distintas facultades o escuelas que están involucradas en los grados, adelantar cuáles serían los grados nuevos. Pero para el año que viene, en principio, no van a existir grados nuevos. Sí se están realizando con la idea de ponerlos en marcha para el 2021. Y yo creo que no puedo decir de momento, hasta ahí puede llegar. Y hasta ahí puede leer. Hasta ahí puede llegar. Cada vez que hablo con usted, señor Mato, para aquellas personas que estén pensando, oye, pues mira, si saco un poco de tiempín en el trabajo, con lo que ahora tanto se lleva de la conciliación de la vida laboral y familiar, y saco ahí un hueco, bueno, quizás pueda matricularme, hay que tener en cuenta que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es evidente, es decir, hay que ser responsables y también a la hora de matricularse en un determinado grado, lo primero que hay que valorar es el tiempo real que podemos dedicar a unos estudios universitarios. Sí. Si una persona ya está trabajando y al mismo tiempo tiene una familia, obviamente tiene que realizar una renuncia parcial, no total, a su tiempo libre para dedicarse a imbuirse en un estudio universitario. Yo lo que les recomiendo es que empiecen matriculándose poco a poco, primero para que valoren el tiempo. Yo creo que es mejor decir, bueno, he quedado corto, me he sacado 2, 3 asignaturas, o 2 anuales, o 4 semestrales durante este curso académico, y veo que sí tengo posibilidades, puedo sacar tiempo, puedo abarcarlo. Yo creo que es mejor esta dosis prudente del estudiante, que al revés, porque como todos sabemos, en las enseñanzas universitarias, ya sean presenciales o no presenciales, existe un alto abandono, sobre todo en los primeros años. Con lo cual yo recomiendo que primero se midan las fuerzas y en este sentido valoren hasta dónde pueden llegar. Es decir, yo en una determinada etapa de mi vida, yo estaba realizando el doctorado en Derecho, y claro, me faltaban, al estar en un proyecto de largo plazo como es la realización de una tesis doctoral, me faltaban lo que me daban la licenciatura, que eran las recompensas a corto plazo. Y decidí matricularme precisamente en la UNED, en Ciencias Políticas. Y recuerdo que el primer año cogí 2 asignaturas anuales, exclusivamente. Luego ya con posterioridad ya vi las posibilidades que tenía para seguir abarcando, y ya fui con cabeza, sabiendo cómo es la dinámica y la forma de estudio en la UNED, la forma de preparación de la materia, ampliando a un número mayor de asignaturas. Claro. Pues con ese consejo, el consejo basado, en este caso, en la experiencia y también, bueno, en el cargo que da ser director del Centro Asociado de la UNED en Asturias, nos quedamos. Juan Carlos Menéndez Mato, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos esos cursos de verano, que vamos a resumirlos, vamos a citarlos de nuevo: Derechos Humanos y Cine, del 1 al 3 de julio, Costas, Olas y Surf, del 10 al 12 de julio, y La Sidra en Asturias, del 17 al 19 de julio. Matriculándose en www.uned.es o también en la propia página del Centro Asociado de la UNED en Asturias, antes del 1 de julio preferentemente, ¿no? Correcto. Correcto. Todo correcto, entonces. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias a usted. Nos vamos muy rápidamente a publicidad para hablar ¿con quién? Bueno, pues con el profesor Fidalgo, un hombre también muy ligado a la docencia y que nos habla también de temas tremendamente variados. Hasta ahora. Vamos a ir rematando el programa de esta noche. ¿Con quién? Con nuestro invitado habitual a estas horas de la night. Vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿qué? ¿Resolvió alguien los problemas? De eso quería yo hablarle, porque hubo un enconado debate, que se dice ahora, un debate enconado. Antes se decía cambio de impresiones o cambio de pareceres. No. Hubo un enconado debate. Vamos a ver, se recibieron varios mails, usted me contestará la siguiente pregunta. Decíamos, un automóvil de 2.000 kilogramos de masa circula por una carretera, bla, bla, bla. Bien, y decían, ¿cuál es el peso del coche? Y hubo quien dijo, bueno, 2.000 kilogramos.
Entonces, esto me lleva a la pregunta, diferencia entre peso y masa, porque Sí. usted enuncia el problema diciendo, un automóvil de 2.000 kilogramos de masa. De masa. Y luego pregunta, ¿cuál es ¿Cuánto el pesa? peso del coche? Claro. Entonces, Claro, vamos a explicar esa diferencia. Sí. Primero vamos a empezar explicando muy brevemente el concepto de masa. Sí. Porque el concepto de masa, digamos, engloba dos vertientes. Uno, la cantidad de materia que constituye un cuerpo. Correcto. Este limón de mis pecados tiene una determinada cantidad de materia. Sí. A esa cantidad de materia se la suele llamar masa de inercia o masa en reposo. Sí. Es decir, la cantidad de materia que tiene este cuerpo aquí quietico y parado. Sí. Masa de inercia Ajá. o masa en reposo. Se la suele representar por la letra M sub 0. Sí. Y minúscula, M minúscula. Y esa masa de inercia o masa en reposo Sí. es la que mide la balanza. Correcto. Y, por definición de esencia en sí misma, es una propiedad constante de ese cuerpo. Este limón tiene esa tal cantidad de materia, Sí. tal masa de inercia, tal masa en reposo. Y eso es lo que mide la balanza. Su unidad es el kilogramo, su unidad internacional es el kilogramo, con sus múltiplos divisores, el gramo, el sí, miligramo, o el kilogramo. Sí. Bueno. Ahora, hay otra masa que podemos llamar la masa en movimiento, Sí. podríamos llamarla, bien, que es la oposición que ofrece un cuerpo a cambiar su velocidad, Sí. a modificar su velocidad. La masa en movimiento, oposición al cambio de velocidad, tú vas en un coche a 90 kilómetros por hora y te van a poner a 100 y vas a oponer una cualidad, un algo, a ese cambio de velocidad. A esa masa dinámica, digámoslo así, depende de dos factores. Sí. De la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Cuanto más materia, más oposición al cambio de velocidad, y de la propia velocidad de la partícula del cuerpo. Por tanto, tú en reposo tienes tal cantidad de materia. Sí. En movimiento tienes una oposición al cambio de velocidad que depende de tu cantidad de materia y de la velocidad que lleves. Por tanto, tu masa está modificándose con la velocidad que posees. Ajá. Y ahí tenemos que calcularla aplicando la corrección relativista de la masa de Figueroa-Lorentz. Sí. Bien. Por tanto, este limón que tiene tal cantidad de materia, en movimiento tiene otra masa diferente. Masa, en este caso. Y según la velocidad cambia su masa. Cambia su masa. Sí, sí, sí. De tal manera que ya se hará infinita la masa cuando la velocidad de ese limón sea igual a la velocidad de la luz en el vacío. Claro, claro, entendido. Entonces su masa será infinita. ¿Quiere decir que va a estar muy gordo? No. Quiere decir que la oposición a cambiar de velocidad va a ser tal que es imposible cambiarla. Claro, 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 claro. Entonces, lo que pedimos ahí, en ese problema, es la masa de inercia del cuerpo, que es la que da la balanza, hemos dicho, los 2.000 kilogramos. Kilogramos, en este caso. Y el peso. El peso es la fuerza que soporta la masa de inercia de un cuerpo cuando se lo introduce o se le coloca dentro de un campo gravitatorio. Tú, yo, este limón, dentro, en el exterior de la Tierra, estamos atraídos por una fuerza vertical hacia el centro de la Tierra, y esa fuerza es la que llamamos el peso. El peso, en este caso. El peso de un cuerpo es variable, porque depende del campo gravitatorio de donde esté. Al que esté sometido. Por ejemplo, tu peso, el mío, en la Tierra, es el que es. Es el que es. Pero si nos llevan a la Luna, es mucho menor, porque la intensidad del campo gravitatorio lunar es mucho menor
que en la Tierra. Y si nos llevan a Júpiter, pesamos la tira en verso. Claro, claro. Entonces, el peso es una fuerza. ¿Y es correcto aquello que decían algunos maestros cuando era pequeño, que decían, pesa igual 1 kilo de plumas que 1 kilo de hierro? Bueno, pesa lo mismo en el sentido de la masa de inercia. Ajá. La masa de inercia, si es 1 kilogramo, es 1 kilogramo, sea de pluma, sea de hierro, o de un señor que se llama Críspulo Pérez del Pulgar. La masa es la masa y esa es constante en sí misma y por su esencia. La masa de inercia. Sí. Ahora, el kilo de plumas y el kilo de hierro, kilogramo, masa. Si ponemos el kilo de plumas en la Tierra y el kilo de hierro en la Luna, como decíamos antes, no son atraídos con la misma fuerza gravitatoria y por tanto su peso-fuerza es diferente. Claro. Entendido perfectamente. Quiero preguntarle también por otra cosa. Vamos a ver. Hace unas semanas, finalizó. Vamos a hablar un poco de la televisión. Vamos a hablar un poco de la televisión. Sí. Ay, santo cielo, Sí. cuenta. Sí, de la historia de la televisión. Vamos a ver. Hace unas semanas, finalizó una serie muy afamada, ¿vale?, que se llama Juego de Tronos, que la vio todo el mundo. No la vi. vio. Nada, Bueno, ni un capítulo. pero usted, ¿qué serie de televisión recuerda que fuera la que más le gustó? Si usted dijeran ya, 1, 2, 3, la serie de televisión que más le gustó. Yo no me acuerdo porque vi tantas. Me gustaba mucho, hace muchos años, uno que se llamaba Cesta y Puntos. Cesta y Puntos. Sí. Pero eso era como un concurso. Era concurso, sí, pero era en serie porque se repetía una. No, pero yo digo series de estas de capítulos series, que. de tipo La Casa de la Pradera o de tal. Por ejemplo. Pues yo creo que nunca vi ninguna de continuidad. ¿No? Podía haber algún episodio de una cosa o de otra, pero ver series de televisión. Yo no recuerdo haber visto. Curro Jiménez, Yo Claudio. Curro Jiménez, sí. Sí. Sí, ¿por qué? Yo de aquella traía barba. ¿Ah, sí? Y estaba gordito. Ah. Y hombre, hoy cuando vengo a la tele me he visto un poco de corbata, Ay. pero normalmente... Bueno, luego te explico un sucedido que sucedió. Bien. Bueno, empiezo por el sucedido. Empezamos por el sucedido. Estaba yo invitado, y fui durante muchos años invitado a dar el pregón en la fiesta de los Asturcones. Ajá, sí. Era entonces director de Panorama Regional, aquí Juan José Plans. Sí. Que habíamos sido amigos ya en el colegio. Bueno, total, que yo tenía que dar el pregón y aquel año estaba invitado a la fiesta de Espineres en el Sueve, Sí. el entonces ministro de Agricultura, don Carlos Romero, Ajá. al que yo conocía. Bueno, total, que nos estábamos ahí hablando, Carlos Romero, no me acuerdo si el presidente del Principado también, bueno, Antonio Landeta, yo hay unos cuantos, que era el presidente de la UDO, estamos ahí hablando, y se llega un presentador de Panorama Regional. Sí. Bueno, hay que decir que yo traía un tabardo así como de pana y un tal, Sí. y la boina, y tal, bueno, la barba, y nos están entrevistando. Claro, la gente, ya ves, cuando viene el presentador, se arremolina alrededor, sí, y tal, y uno hace así y el otro saca los cuernos, bueno, sí, siempre les va a vallar de los mismos. Pero de repente detrás de mí oigo, me estaban entrevistando a mí en aquel momento, yo no me acuerdo qué estaba explicando, sería algo sobre los Asturcones. Yo oigo detrás de mí a una señora que le pregunta a otra, oye, ¿quién es y que están entrevistando? Que me parece que lo conozco. Dijo, sí, mujer, y el Algarrobo. ¿El Algarrobo? ¿Te acuerdas del Algarrobo? Sí. Es que yo éramos idénticos, con la barba, con el zamarro, la boina, en plan burro, ¿no? Sí. Sí, mujer, ¿no? Y el Algarrobo. Era cuando la serie de Curro Jiménez. ¡Qué fuerte! Por eso te digo que Curro Jiménez, ese hombre lo veía mucho. Claro. Bueno, pues nada. Muy bien. No me acordaba ya de ella, sí. Curro Jiménez, sí. Sí, hombre, series guapas, series míticas de la historia de la televisión, en este caso. Entonces, ¿no es usted de seguir mucho las series? ¿Un capítulo hoy, otro mañana? Sí, pero no, yo de la tele me gusta cuando hay algún partido que preveo interesante, tal. Me gusta, o sea, ver el fútbol me gusta en la tele, no al natural. Nunca. Me gustan las películas si sale Sara Montiel, las películas esas las veo todas, las de Sara Montiel, ya me las sé casi de memoria.
pero veo los telediarios alternando de tele en tele porque es curiosísimo, igual que me pasa con la radio, los noticieros que dicen... Ante un mismo hecho hay visiones distintas. Oye, es curiosísimo. Sí, pero estás viendo la tele, oyes a un locutor, oyes a una radio... Pero y el partido del Madrid con el Leganés, pero... coño, entonces ¿qué es lo que ponen en la tele? Yo o veo otro partido, o este señor que ve, porque... Efectivamente. Sin embargo, lo que es incorruptible, inalienable, es la prueba del limón. Es decir, o se acierta o no se acierta. No hay más. No se puede estar un poco embarazada. O se está embarazada o no se está embarazada. Decía no se puede estar un paisano ya mayor, viudo, que cortejaba a una viuda en Colunga, y eran los dos mayores, pero bueno, todavía estaban en edad de merecer. Claro, la cosa había que reorganizar la vida de uno y la vida de... Y entonces va y le dice, bueno, ¿qué mujer? ¿Ojí o ja? Ahí está, pues aquí, pues vamos a ji o ja. ¿Con qué? Con la cartela de limón, que ya se va preparando el profesor. A ver. Bueno, vamos allá. Ya mojó la moneda y todo. Ya no me esperó a mí. No se dice la mojó, es la adhesión molecular. La adhesión molecular, en este caso. A ver si la adhesión molecular, agua, moneda... El limón, agua, como los toros, limón, busca las tablas. Superficie de limón. Allá vamos, allá vamos, allá va. Bueno, una décima de segundo aguantó. Raspó. No da. No nos lo da. A ver, vamos a consultar. Que marcho sin bombones esta semana, ¿eh? El bar, vamos a pedir. El bar. A ver qué nos dicen. No, nos dicen que no. No, dijo que el cubata que no hay cubata. Que no hay cubata. Modo. Lo que sí hay es que darles las gracias al profesor y a ustedes por estar ahí con nosotros. Volvemos mañana a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES, Asturias Televisión. Gracias por su atención, que descansen. Buenas noches.